Esta es una exploración abierta del mundo inmobiliario y de las decisiones que impulsan proyectos, inversiones y oportunidades. Con nuestras perspectivas y diálogos con líderes del sector, desentrañamos cómo se combinan las piezas claves para convertir ideas en resultados concretos. Presentado por Grupo S&G. Bienvenidos a RELAB, el podcast de Real Estate. Hola a todos, bienvenidos a esta edición especial de RELAB, el podcast de Real Estate. Gracias al Grupo S&G, que es nuestro productor y que aparte estamos haciendo esta edición especial en la Expo Real Estate, un evento, ahora vamos a hablar, que está teniendo un impacto enorme. Y gracias a Finaer, nuestro sponsor que nos acompaña. Orne, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Herman? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Sabés quién está acá a mi izquierda? El número 1. El número 1, Damián Tabacman. Exactamente. ¿Cómo va, Dami? Bien, ¿cómo andan? Gracias por tomarte este rato, porque si bien este proyecto lo hacemos juntos, no estaba previsto que puedas, dentro de la Expo, separarte unos minutos para compartir algunas reflexiones. Bueno, creo que hay consenso generalizado que el impacto que tiene este evento este año es algo nunca visto, ¿no? Pero ¿cuáles pensás que son los temas centrales que están causando especial interés entre toda la gente? Bueno, me tocó ayer, después de la conferencia del ministro de Economía, dar mi propia charla, que la preparé teniendo el termómetro del cómo empezamos el evento y con qué preocupaciones y con qué agenda y con qué cuestiones, con qué preguntas. Y ahora me toca, hoy a última hora, hacer el cierre, con lo cual, tomándote de tu pregunta, efectivamente hace ya un rato largo que vengo como tratando de maquinar cuáles son las conclusiones y las cosas como emergentes de todo esto que vale la pena que compartamos y que vale la pena que dejemos como legado y como conclusión de estas intensísimas 2 jornadas. Y yo creo que lo que marcó de alguna manera cada uno de los encuentros es la pregunta que en esencia tienen todos los argentinos, pero que en nuestro sector hay que evaluar cómo nos impacta a nosotros, porque cómo le impacta a otros sectores si aprende a otros sectores. Y la gran pregunta es si esta vez es distinto, ¿no? O sea, si es distinto, ¿no? Y es una pregunta súper lícita, que por supuesto empezamos estas 2 jornadas con la apertura del ministro diciendo que esta vez es distinto. ¿Qué otra cosa uno puede esperar de nuestra economía? Distinto, porque a mí me parece que el distinto acá lo que significa es, esta vez es de largo plazo. Claro, esta vez está para quedarse, ¿no? O sea, es eso, ni más ni menos, o sea, literalmente eso, ¿no? O sea, que no es como le pasó a Macri, yo qué sé, no es como, ¿no? Pasó en otros tantos procesos de normalización de la economía argentina que duraron lo que duraron, ¿no? Y que por lo visto, a juzgar por la volatilidad propia de nuestro país, no fueron plazos largos. Y la gran pregunta es eso, si esta vez es distinto, literalmente y exclusivamente en ese sentido. Y eso tiene gigantescas consecuencias, ¿no? Entre otras, las que dijo el propio ministro, y es que si todos ponemos ese signo de pregunta, las chances que esta vez es distinto tienden a 0, ¿no? Porque finalmente no es que él no es el monarca que dispone, no sé cómo era en la época de la monarquía, digo, pero me puedo imaginar de la otra manera. Acá, de alguna manera, se hace porque sucede de todos o no va a ocurrir, digamos, ¿no? Por más que salga por la tele o en los congresos, a decirlo con mucho énfasis. Entonces hay una primera cuestión de tratar de entender y de decodificar como cuánto la sociedad argentina está apoyando, convalidando, impulsando y tomando decisiones suponiendo que esto vino para quedarse. Esta es la primera cuestión, que es muy difícil de medir y uno, qué sé yo, ¿cuándo la mide? En las elecciones, suponiendo que eso es como un indicador potente, pero quizás no necesariamente, por ahí sí, por ahí no sé, es difícil medir esto. No necesariamente las señales van a ser unívocas, ¿no? Exacto. Seguramente no sean unívocas. No, seguro no, por supuesto, seguro no. Pero digo, ¿en qué proporción y con qué termómetro respecto del cómo seguirá? Esta es la primera cuestión. Y la segunda cuestión, sin duda no menos importante que la primera, es suponiendo que sí, ¿no? Podría ser que no. Si fuera que no, es más fácil, porque es lo que siempre hicimos y siempre vivimos a lo mismo. Claro, eso está inventado, ¿no? De hecho, este ha sido un sector súper pujante por años, en una economía completamente anormal en comparación con el resto de las economías del planeta, digamos, con una inflación de, no sé, delirante, lo que fuera. Y fue muy pujante, con lo cual no es que en la Argentina que tuvimos no se puede trabajar. Se ha podido trabajar y nada, así trabajamos, digamos, ¿no? Pero bueno, pero puede ser que sí salga, ¿no? Por ahí no sale, pero puede ser que sí salga, ¿no?
por otra parte yo personalmente querría que sí salga, no que esta vez de verdad sea distinto. Y eso abre una agenda tremenda, en particular en nuestro sector, ¿no? Y me parece que ese es el corazón de la cuestión. El escenario y la hipótesis que sí salga, ¿verdad? Porque lo que sí es verdad es que la forma de trabajo del desarrollo inmobiliario en los países normales y el fideicomiso al costo, por decirlo de una manera, argentino, no tienen ningún punto de contacto. O sea, es otra cosa, son otras compañías, otros diseños de empresas, otra relación con el sector público, otro segmento de mercado, otro financiamiento, qué sé yo, podemos pasarlo todo el día hablando de eso. Es como si fuera otro tipo de animal, digamos, ¿no? Es obvio que es tan distinto que el transformar las compañías de una cosa a la otra no es solamente una toma de decisiones, una cosa voluntarista, digamos, sino que es súper profundo, en algunos casos muy complejo, en otros casos simplemente imposible, porque nada, es incompatible. Una fábrica de zapatillas, che, ¿por qué no fabrica chupetines? Bueno, es otra cosa, digamos, ¿no? Otra voluntad y otra cabeza de los dueños de las compañías, yo qué sé. Déjame acotar una cosa. Y solo para terminar, para redondear esto. Y suponiendo que se dé ese escenario, la otra pregunta es lo que Mali le preguntó tanto al ministro, que para mí también es una mega pregunta, y es el mientras tanto, ¿no? Y muchas veces nosotros en los grupos, digamos, en la Cámara y qué sé yo, cuando nos dicen, bueno, ¿qué hay que proponer al gobierno? Y esto es irónico, ¿verdad? Pero muchos dicen, bueno, propongámosle al gobierno que cree un ministerio del mientras tanto, ¿no? Porque es re difícil el mientras tanto te puede fundir 4 veces, digamos, no es un chiste, ¿no? No, yo quería combinar eso con un tema que me parece que cada vez está más presente, que es el recambio generacional. No, nosotros... Menos probable. Orne no, porque Orne es de la generación más joven, pero nosotros, bueno, ya la pasamos, ¿no? Ya nos hemos constituido con una cierta identidad, con una cierta forma de hacer las cosas. No va a ser fácil que las empresas de gente de nuestra generación haga ese recambio, porque aparte, el mientras tanto va a ser largo. Cuando llegue el final de ese mientras tanto, ya vamos a estar fuera del mercado. Ayer, te interrumpo una palabra, ayer le dimos el premio a un desarrollador muy importante, ¿no? Un señor grande, y le pedimos al hijo, jovencito, que le diera el premio, ¿no? Y el hijo había estado escuchando buena parte de las conferencias, y durante muchas conferencias sobrevoló esto mismo, ¿no? Y entonces se me acerca el hijo y me pregunta, bueno, pero concretamente, ¿no? ¿Qué hay que hacer con la compañía de mi papá para que sea la primera que toma esta decisión y pueda capitalizar el nuevo paradigma? De vuelta, suponiendo que funciona así, digamos, si no funciona, no funciona. Pero suponiendo que sí, con ese supuesto, digamos, ¿qué hay que hacer, no? Y yo hice, inspirado en esto mismo que vos, porque se ve que pensamos parecido, con lo cual inspirado en esto mismo que estás diciendo, empecé por responderle, sin que sea una fórmula escrita en piedra, ¿no? Pero me parece que la única manera es que el liderazgo de la compañía esté en vos. Exactamente. Esté en vos, ¿no? O sea, él me dice, no, pero eso es imposible si la compañía de mi papá. Bueno, vos me preguntaste, yo te respondo, ¿no? Nada, haz lo que quieran. Es que es así, pero esta generación más joven se encuentra con el dilema del mientras tanto, porque esta generación más joven tiene esa mentalidad de que quiere hacer las cosas diferentes. No tiene la experiencia, pero tiene la mentalidad. Pero no puede empezar a hacerlas ahora radicalmente, porque no sabe si efectivamente esta vez es diferente. No sabe si efectivamente se va a mantener en el tiempo. Te voy a contar una No anécdota. sabe cómo transitar. Te voy a contar una anécdota que no tiene nada que ver con esto y que pasó hace 2000 años y que es pública, con lo cual la podemos contar, ¿no? Pasó en la prehistoria. Cuando se crea IRSA, el grupo que la puso en marcha no fundó una compañía llamada IRSA, sino que compró una compañía que existía 50 años antes, que cotizaba en bolsa y que se dedicaba a no sé qué cosa, digamos, pero ni siquiera al negocio inmobiliario. La fundan un par de jovencitos, ¿no? Casi recién recibidos de la facultad, como este jovencito que yo te menciono de ayer, y dicen, vamos a crear una compañía de desarrollo inmobiliario. Fundan 2 personas, uno que ya se dedicaba un poquito a la construcción, pero que de una compañía que cotiza en bolsa y que capta inversores institucionales, para él eso y el arameo tenía igual nivel de complejidad, porque tipo, nada, hacía algunos edificios y también era jovencito, y lo hizo de la mano de una persona que venía del mundo financiero, que de construcción no sabía nada de nada, pero que tenía una visión respecto de una Argentina que estaba por venir. Esto ocurrió
ahora que está bastante de moda la serie de Menem, todos recordarán, y los que no habían nacido como Orne, pueden verlo en la serie, que después de la hiperinflación que tuvo que padecer Menem, además Alfonsín, Menem, que tuvo una hiperinflación, digamos, ¿no? Exacto, uno dice, bueno, Menem fue la convertibilidad y la estabilidad. No, pero esperá, Eso fue debido después. correcto. Entonces lo que sucedió fue que efectivamente estos dos jovencitos, cuando estaba acomodándose la hiperinflación de Menem, decidieron comprar una compañía, que era casi una caja vacía que cotizaba en bolsa, llamada IRSA, y hacer de eso un vehículo totalmente distinto. O sea, veníamos de la década anterior, en la cual el fideicomiso al costo, No había ni fideicomiso al costo. consorcios al o sea, Era consorcios al muy costo. parecido, si querés, o sea, parecido, ¿no? Parecido a lo que hacemos ahora. Y estos dos jovencitos, dijeron, vamos a reinventar la disciplina. Vamos a crear algo que no tiene nada que ver, que cotice en bolsa, que compre shoppings, que haga torres de oficina, ¿no? O sea, otra cosa, ¿no? Y se animaron, y estos tipos, Eduardo Delcy no venía, o sea, él se dedicaba a la construcción, su papá era médico, con lo cual, estoy contando de IRSA, yo nada, lo vi siempre de costado, pero estoy contando una anécdota de verdad, ¿no? Con lo cual no tenía el problema del papá, sí del abuelo un poquito que se dedicaba a esto, pero era el abuelo, no, yo soy abuelo ahora, así que sé que no es lo mismo ser abuelo que ser papá, ¿no? Y tuvo como la intuición, el desparpajo, la libertad de pensamiento de decir, vamos a reinventar la disciplina. Compraron esta cáscara vacía, Eduardo tenía plata, con lo cual no empezaron de cero, digamos, y agarraron el primer despegue de la convertibilidad que fue extraordinario, ¿no? O sea, bueno, y hoy IRSA es lo que es, digamos, ¿no? Quiere decir que no es imposible, ¿no? ¿Y qué hay que tener para poder hacerlo? Bueno, no lo sé, estos pibes se animaron, qué sé yo. No lo sé. Sí, lo que pasó en ese momento es que efectivamente hubo un cambio de ciclo y efectivamente, al menos durante una buena cantidad de años, un nuevo régimen estuvo instalado, ¿no? Y ese ¿Es posible? esa es la pregunta que se hacen hoy los jóvenes. Exacto. ¿No? Muchos se están preguntando, como Eduardo y Marcelo en su momento, Claro. si pueden hacer eso. Pasó hace de 1000 años, ¿no? Pero vale el ejemplo, ¿o no? Es exactamente lo mismo. Orne, ¿alguna palabra para terminar de la expo? Me parece que la conclusión con todo lo que dijo Damián fue un poco lo que hablábamos antes, que pasamos de que el costo sea el tema primordial, el fantasma, digamos, de cómo afrontar costos tan altos en las obras y que todo estaba un poco frenado, a que los temas principales sean el precio, el crédito y cómo acomodar las empresas para la nueva era. Con lo cual, me parece que es un sector que siempre intenta ser optimista y parte de ese optimismo y de las nuevas generaciones depende que el tiempo futuro sea mejor. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar en este episodio de Relab, el podcast Real Estate. Gracias a Finaer, nuestro sponsor, y el grupo SIG. Nos vemos la próxima.